Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien de este pequeño receso. Hoy vamos a estar continuando con nuestra clase número 7, que se denomina paradigma crítico reflexivo. El paradigma crítico reflexivo es una nueva forma de mirar, de ver, de decir cómo hacer nuestra tarea como docente. Según Arnold, en 1992 adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social y no es puramente empírica ni solo interpretativa, sino que se originan en los estudios comunitarios. Y sin embargo, Littman plantea la necesidad de reestructurar el proceso educativo y describirlo en un paradigma reflexivo de la práctica, cuyos supuestos principales son: la educación es el objetivo de la participación de una comunidad de indagación guiada por el profesor, cuyas metas están en la pretensión de comprensión y del buen juicio. 2. Se anima a los estudiantes a pensar sobre el mundo, las disciplinas en el interior de las cuales se generan procesos indagativos pueden unirse entre ellas y además no son exhaustivas en relación con su respectiva área de conocimiento, que es la problemática. El profesor adopta una posición de facilidad más que autoritarismo. Se espera que los estudiantes sean reflexivos, sean pensantes, que vayan incrementando su capacidad de raciocinio, de juicio. El foco del proceso educativo no es la adquisición de información, sino la indagación. Exige una flexibilidad de pensamiento y desarrollo intelectual. Renovarnos de manera permanente para enfrentar los cambios. Este posicionamiento ante el conocimiento nos permite una mejor articulación entre lo aprendido y la vida real. Emerge entonces la necesidad de impulsar el pensamiento crítico. O sea que para este paradigma, enseñar es ante todo reflexionar. El pensamiento crítico es y se configura entonces como un pensamiento de naturaleza filosófica. Reflexión. Si deseamos transitar hacia una educación basada en pensamiento crítico, es necesario perfeccionar nuestra capacidad de pensar. Y ello no será posible sin el concurso de la filosofía, la cual nos aporta lo que otras disciplinas no lo hacen. Cuidado con nuestro pensamiento, con nuestro proceso de razonamiento, juicio y procesos mentales. Mediante una nueva forma de mirar, de ver lo que no visto, si no se puede decir lo no dicho, y como consecuencia hacer lo que no he hecho, hacer lo que no hemos hecho, ¿verdad? La objetividad tendrá implícita la capacidad del sujeto que se predispone a objetivar. Esta perfección solo puede brotar de la reflexión de un sujeto que está en relación intensa con el objeto. Esta nueva forma de reflexionar establece un cambio radical en la socialización y por derivación un cambio del concepto de objetividad. Este es el paso que necesita dar la ciencia para llegar a la reproducción del sistema. Lo que no interesa se manda al almacén de las utopías. Esto significa huir de lo malo y conseguir lo bueno mediante la innovación, mediante el cambio, desde el nuevo paradigma. El modelo crítico reflexivo forma parte de un movimiento de renovación, de cambio curricular
y de la confianza más amplio que asume la idea del profesor como investigador, como eje fundamental de este movimiento. Profesor como investigador, como eje fundamental de dicho movimiento. Una de las manifestaciones más significativas de esta corriente innovadora tuvo lugar en Inglaterra a principios de la década de los 60. El modelo crítico reflexivo se fundamenta en las siguientes premisas: la reflexión y el diálogo. Mediante el proceso de liberación, el profesor desarrolla su conocimiento, su práctica sobre las situaciones educativas. Esa liberación, esa práctica tiene carácter cooperativo. El conocimiento profesional de los docentes debe formarse en un complejo y prolongado proceso de conocimiento entre la acción, que es el saber hacer, y la reflexión. La reflexión sobre el hacer, sobre la acción realizada. La práctica profesional del docente es un proceso de acción y de reflexión cooperativa, de indagación, de experimentación, donde el profesor aprende, interviene para facilitar y no para imponer ni sustituir la comprensión de los alumnos. Y al reflexionar sobre su intervención, ejerce y desarrolla su propia comprensión. Arnold adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que se origina en los estudios comunitarios y de la investigación participante tiene como objeto promover las transformaciones sociales, dando así respuesta a los problemas específicos presentes en el seno de las comunidades. Es decir, partir de la realidad para que al niño o al que está estudiando le sea motivante. Esto se fundamenta en una crítica social con un marcado carácter de autor reflexivo. Considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos, es decir, de la realidad del grupo, para que sea significativo al chico lo que aprende. Pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano y consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y la transformación social. La utilización, la autorrealización y el conocimiento interno y personalizado para cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro de ese grupo. Para ello se propone la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos de psicoanálisis que posibilita la comprensión de la situación de cada individuo. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción, reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Estamos hablando de acción y la práctica. Y luego de la acción debemos volver a reflexionar lo que hacemos. Algunos principios de estos paradigmas son conocer y comprender la realidad de nuestra práctica. Unir esa teoría con la práctica, integrando el conocimiento de acción y valores, por supuesto. Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano. Proponer una integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en proceso de autorreflexión y la toma de decisiones consensuadas, de manera corresponsable. Entre las características más importantes tenemos la adopción de una visión global y dialéctica de la realidad educativa, la aceptación compartida de una visión democrática del conocimiento, así como de los procesos de Sapiens. Y la característica del profesor tiene que tener una
autoestima elevada, por supuesto. Conciencia de la potencialidad de la educación para transformar a los individuos y a la sociedad. Capacitar para seleccionar, desarrollar y elaborar secuencias de actividades de aprendizaje. Seleccionar, adoptar y o elaborar materiales de apoyo para las necesidades de aprendizaje. Y para eso tiene que tener dominio de conocimiento, dominio de destrezas didácticas que propicie el desarrollo de valores, de aptitudes y de actitudes positivas, así como la autonomía para el aprendizaje. Muchas gracias.